Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa de Bárbara Farrac y Orlando Ramírez, activistas, padre de un menor preso político en Cuba, y le van a dedicar unas palabras al doctor Fernando, respetando su posición. Hay una cosa, dice Orlando, que no comparte con el doctor. Pero hay una cosa que no concuerdo con usted. Las madres no tienen miedo, las madres tienen desconfianza. Han surgido varios líderes y al final terminan siendo personas que trabajan a favor de la dictadura. No que trabajen con la dictadura, sino que trabajan a favor, porque crean divisionismo. Las madres no tienen miedo, las madres tienen valor. Las madres lo que tienen es precaución también. Es muy fácil decir, fulano tiene miedo, mengano tiene miedo porque no sale a la calle, no se tira algún cartel, o porque simplemente no se reúne con una persona de la oposición. Pero esa madre a lo mejor hace acciones de su independencia que rinden más frutos que salir a conversar con una persona, a ver una persona, a reunirse con una persona o salir con un cartel, a sonar un caldero. Entonces creo que las madres merecen un respeto. Las madres las madres laguneras son una de las madres más fuertes que yo conozco. Lo digo desde mi punto de vista porque tengo la oportunidad de conocerla a la gran mayoría, a relacionarme con la gran mayoría. Y si a alguien le queda alguna duda, solamente vean el caso de Jenny Tobada, el caso de Migdalia Padrón, de Lisa de León, de Mariana, una madre que es una señora mayor, pero que comete muchas acciones sola, pero las hace. El caso de muchas madres más que realmente ahora el nombre de las palabras, el nombre de esas madres no me sale. Y no piense que es porque las olvido, sino es porque son tantas madres que se me hace un nudo en la garganta dejar de mencionar algunas. ¿Entiendes? De los padres le diré felicidades, gracias porque pudo reunirse con Wilber. He intentado llegar yo en varias ocasiones a su casa y no he podido porque la seguridad me lo impide. No sé cómo usted lo hizo, pero le agradezco que haya podido ir a visitarlo también para que él no se sienta solo. Pero existen muchos padres también haciendo cositas que las personas a lo mejor se le han olvidado. Ejemplo, Castillo, desde su lucha solo, Castillo logró destapar lo que pasaba con los menores. Cuando un familiar de un menor pertenecía a la seguridad del Estado y ese menor de edad no cumplió ni siquiera un solo día en prisión. Castillo fue capaz de destapar eso arriesgando su libertad. Hoy por hoy Castillo cumplió, Castillo salió de libertad condicional, pero él lo hizo. Es el caso también, lo voy a mencionar por decirle, el caso de el padre Jorge Nadir, que muy pocas personas lo ven en redes, pero es un padre que está compartiendo siempre todo lo de su esposa, que anda con ella para arriba, para abajo, un padre que sale y hace acciones con ella. El padre Andy García, que arriesgó su vida, le dieron una puñalada, hoy por hoy todavía no sabemos en qué ha terminado el juicio del hombre que le dio la puñalada, porque ese hombre ni siquiera fue preso, sabemos que fueron los esbirros que mandaron a matarlo. Le voy a decir, el padre de los hijos de Teresa, Rodney, el padre de los 3 muchachos de la Guinera, también, muchos padres más, el caso de Wilber, también, otro padre también, que ya su lucha se ha centrado más darlo a conocer, a poner el caso de su hijo y de los muchachos, de todos los presos en las redes, y de muchos padres más, y me causa dolor decir que los padres no hacen nada. Les voy a contar algo que muy pocas personas saben. Nosotros el día 19 ahora teníamos una acción que empezamos a realizarla con vista a la visita del presidente a Vaticano. La acción fue truncada porque, por suerte y desgracia, todas las personas que disienten hoy tienen vigilancia. Por eso le digo, no sé cómo pude llegar allá donde usted llegó. Tienen vigilancia y tenemos seguimiento. Yo fui uno de los que fui preso el día 19. Muy pocas personas lo saben, solamente un grupo cerrado. Yo fui preso
en la puerta de mi casa, me llevaron a la puerta de mi casa, visité 2 unidades policiales, ahí tuve conocimiento que otras personas más también estaban presas, personas que estaban en la acción, personas que yo ni conocía que iban también a realizar la misma acción que yo, y que muchos padres más que intentamos realizar ese día, pero nos vimos presos. Entonces los padres se hacen, el doctor no diga que las madres tienen miedo, las madres no tienen miedo, pero simplemente tienen precaución porque han salido varias personas han querido ser líderes y al final han terminado siendo personas de la seguridad. Hubo personas que trabajan de una forma u otra para la dictadura, no que sean segurosos, sino que con su accionar, con su forma de pensar, con su forma de hablar, lo que crean una división. No, padre, no tenemos miedo. Doctor, no tenemos miedo. Desde el respeto que usted se merece, ya le digo, lo respeto como persona, respeto su forma de pensar, yo respeto a todo el mundo, no creo división entre nadie, ni menos entre ninguna madre, ningún familiar. Y doctor, no tenemos miedo, simplemente tenemos precaución con muchas cosas que han pasado. Buenos días, buenos días mi familia preciosa. Bueno, de mi parte, y lo único que yo quisiera decirle al doctor, quisiera responderle con una pregunta. Doctor, si no me le he quedado callada la seguridad del Estado, no me lo voy a ir callado a usted. Discúlpeme con el mayor respeto que usted se merece. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe desde cuándo empezó la lucha de nosotros? La cacería de los muchachos empezó el mismo 11 de julio. A esos niños le dieron golpes, a esos niños los maltrataron, a esos niños los dejaron sin medicamento en una prisión. La lucha de usted empezó antier, la lucha de nosotros lleva 2 años ya, 2 años, que se dice y no se cree. Agradecidísima a todas las madres valientes, de verdad que sí. Migdalia ha tenido los ovarios que Migdalia se ha plantado afuera del combinado del este. En serio, en serio. Mire, lo admiro y lo respeto muchísimo. Creo que tuvo el valor de hacer una convocatoria y le agradezco a Dios que haya podido salir ileso, porque le voy a explicar. Casi todo el que he convocado, por ejemplo yo, ya tengo incitación a delinquir. Le agradezco su convocatoria. Mi esposo por un pullover tiene propaganda enemiga. Este es un país que nos tratan por todos los medios de censurar como si fuéramos nosotros los delincuentes. Le agradezco desde el respeto y la humildad lo que usted ha hecho. Agradezco que también haya tratado de salir por todos los medios ilesos. Pero doctor, con el mayor respeto que usted se merece, no venga a decirnos ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer. Porque vuelvo y le repito, su lucha empezó prácticamente antier. La de nosotros ya va a cumplir 2 años. Que no sabemos ni el motivo. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué tenemos tanta precaución? Y le voy a responder por qué tenemos tanta precaución. Porque cuando te quieran joder, créeme, doctor, que lo van a hacer. Lo van a hacer. Porque te fabrican el delito, te tocan la puerta de tu casa y supuestamente te llega una citación. Y cuando usted se presenta, lo mandan hasta Pavilla, como hicieron conmigo, que ni yo sabía por qué motivo yo estaba en Villa. Sí le digo una cosa, doctor, cuando quieran de verdad lo van a desaparecer. Entonces no venga a decirle a una hora cómo tiene que ser la lucha. La lucha de aquí es con la dictadura, la lucha de aquí es con la persona más delincuente que uno pueda tener. La lucha de aquí no es con un ladrón, la lucha de aquí no es con un... No, la lucha aquí es contra la dictadura y se hace bastante pesado. Porque a mí nunca se me olvida que cuando mi hijo estaba detenido, a mí me hicieron hacer un jolongo, doctor. A mí me hicieron hacer un jolongo por una azotea, doctor. Mi nieto se me enfermó y yo tuve que sacarlo en una patrulla, doctor, porque lo primero que me dijeron fue, tu nieto está enfermo, pero está sitiado. Si quieres llevarlo al hospital, móntalo en la patrulla. Y yo tuve que llevarlo en una patrulla, como si mi nieto fuera un criminal. Entonces no entendemos cómo lo dejaron llegar a Santiago, a Pinar del Río y a otros lugares. Lo que sí le quiero explicar, doctor, que ya llevamos en esta lucha 2 años. 2 años, es la java de nuestros hijos, es la comida del pan nuestro de cada día, para tener un poquito de fuerza, para seguir peleando por el que tenemos en prisión.
es tratar de sacar fuerza de donde no hay. Cuando un dictador se te vira y te dice a ti de que tu niño le van a echar 15 años, doctor, simplemente porque un país no te quiere aceptar que tú te manifiestes pacíficamente. Entonces, doctor, vamos a respetarnos. ¿Y la pregunta es mía? Vamos a respetarnos. Es lo único que le voy a pedir. Y a todas aquellas madres que hoy han reaccionado como lobas boca arriba, nada más que quiero decirles de que aquí no hace falta que defiendan, que no se defiendan. Aquí todo el mundo sabe lo que da cada una. Aquí todo el mundo sabe lo valientes que han sido como madre. Aquí todo el mundo sabe la lucha cotidiana ahí para poder ir a ver a tu hijo una vez al mes a una prisión. Aquí no hace falta que ustedes le demuestren nada a nadie, madre. Si sus hijos están más que orgullosos de todos ustedes. Aquí no hace falta que le demuestres nada a nadie. Aquí no están solas, siempre va a haber quien las apoye, se les quiere muchísimo. Y olvídense, no se atormenten, no permitan, por favor les pido, si la dictadura no ha podido con nosotras, no permitan ahora que venga una persona de la calle a bajarle la autoestima a uno. Porque si uno ha podido enredarse con la seguridad del Estado, ¿por qué uno no va a saber cómo responderle a esta persona? No, por favor, no se lo permitan, no dejen que les manipule el cerebro. Bastante tenemos que enredarnos diariamente con lo cotidiano, para que entonces ahora uno también calentarse por... No, aquí todas saben que son valiosas. Aquí todo el mundo sabe cuál es el objetivo y es la libertad de su hijo. Tranquila, ustedes son lo máximo y eso nadie les puede decir lo contrario. Familia, patria, vida y libertad. Patria, vida y libertad. Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba bajo la dictadura. Señores, la noche no es eterna. Así mismo.